creo, debería ser así. Bueno, es un placer presentarles a Fernando Ábralo, que va a hablar en esta oportunidad en el seminario de geometría. Podemos decir que el primero realmente híbrido. Estamos probando acá la tecnología. Gracias, Fer. Que nos va a hablar sobre preservación de los vínculos en EDP de primer orden en derivadas. Fer, cuando vos quieras. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, arranco agradeciéndoles a Marquito y a Romina por dejarme dar esta charla. Y hoy les voy a hablar de esto que es la preservación de los vínculos en ecuaciones en derivadas parciales de primer orden en derivadas. Básicamente, en física lo que suele pasar es que cuando uno quiere describir física lo hace en términos en general de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales se suelen dividir en dos subgrupos, mayormente en ecuaciones que son de evolución, que nos dicen cómo van cambiando las variables en el tiempo, y ecuaciones de vínculo. Las ecuaciones de vínculo, en principio, son restricciones que esas variables tienen en todo el espacio. Ahora, una pregunta es, bueno, dado que uno tiene un montón de ecuaciones, no es trivial encontrar un método para resolver todas esas ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que uno hace es agarrar y resolver solamente un subconjunto de esas ecuaciones, que son las de evolución, y tratar de ver y de encontrar algún método que garantice que solo resolviendo esas ecuaciones voy a encontrar una solución de todo el sistema. Entonces, ¿cómo se hace eso y cuál es el método? Ese es el método de evolución libre, que se llama. Y bueno, lo que esta charla va es a tratar de responder cuándo o cuáles son las condiciones que tienen que tener los conjuntos de ecuaciones en derivadas parciales para que esa propiedad funcione. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es voy a arrancar contando algunos ejemplos. Después voy a introducir el concepto de bien puesto o de hiperbolicidad fuerte, que en este caso van a ser sinónimos, que estos son como propiedades que la física requiere para tener predictibilidad. Entonces, uno chequea que una teoría física sea bien puesta, entonces dice, bueno, esa teoría tiene poder de predictibilidad. Después de eso voy a introducir esto que es el formalismo de Guero, que me va a permitir definir bien qué son ecuaciones de evolución y de vínculo. Y bueno, y después van a aparecer los resultados de quiénes son las ecuaciones de evolución de estos vínculos. Y bueno, y para entender si son fuertemente hiperbólicas o no, vamos a utilizar la descomposición de Kronecker. Y bueno, van a aparecer los resultados, o más resultados y conclusiones, y al final conclusiones y trabajo futuro. Entonces arranco con el problema de valores iniciales. Entonces, todo lo que voy a hacer a partir de ahora es local. No hay nada global. Y está simplificado todo lo que pudo. Entonces, si yo considero una variedad, una variedad M, voy a considerar que es cuatrodimensional. Y quiero estudiar ecuaciones en derivadas parciales, EDP o PDEs en inglés, Partial Differential Equation, en un abierto de esta variedad. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese abierto? Lo que voy a hacer es lo voy a foliar por hipersuperficies. Estas hipersuperficies, este abierto tiene dimensión 4, entonces voy a poner hipersuperficies de dimensión 3 y voy a poner un parámetro que me va cambiando de hipersuperficie. Entonces, la unión de todas estas superficies me termina dando el abierto, y este parámetro que yo puse, que me da la foliación esa, es el parámetro que voy a llamar tiempo. Además de eso, también voy a poner coordenadas en cada una de estas hipersuperficies, y esas coordenadas las voy a llamar x, y. Entonces lo que me construye es un sistemita de coordenadas para este abierto. Y bueno, entonces ahora tengo una foliación de mi abierto. Ahora, por ejemplo, agarremos un ejemplo. Supongamos que tengo una forma y quiero que su derivada exterior sea igual a 0. Entonces yo quiero resolver el problema de encontrar las unoformas que satisfacen esto, tal que yo doy un dato inicial en la superficie sigma 0, o en tiempo igual a 0, y quiero encontrar las soluciones de este problema. Obviamente este problema tiene infinitas soluciones, pero me siguen escuchando, ¿no? Porque yo ya no los escucho.
Sí. Sí. Ah, ok. Genial. Genial. Entonces, si yo quiero resolver este problema, en principio, resolver un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales dado un dato inicial es lo que se llama el problema de valores iniciales, ¿no? Entonces, ahora, yo voy a escribir estas ecuaciones. En principio, en coordenadas, yo puedo ir a coordenadas y escribir que la diferencial de esta uniforme, como es una uniforme en 4 dimensiones, tiene 4 grados de libertad, y la cantidad de ecuaciones que tengo son estas. Entonces yo quiero resolver este problema dado un dato inicial así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es dividir ese conjunto de ecuaciones en ecuaciones de evolución y en ecuaciones de vínculo. Las ecuaciones de evolución lo que van a tener es básicamente derivadas respecto al tiempo. O sea, me van a decir cómo cambian mis variables en términos del tiempo. Y las de vínculo van a ser aquellas que no incluyan derivadas respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo sería un método de evolución libre? Lo que yo voy a hacer es, voy a dar un dato inicial que satisfaga los vínculos y voy a resolver las ecuaciones solo mirando el sistema de evolución. Ahora, la pregunta que yo me hago es, supongamos que yo resuelvo esto, que van a haber infinitas soluciones, pero supongamos que resuelvo y encuentro alguna solución. La pregunta es, ¿esta solución que encontré satisface estos vínculos? Porque en principio yo no resolví este problema, solamente resolví la mitad. Bueno, la pregunta concreta que nos hacemos es, ¿cómo puedo chequear que eso pase? En particular, este problema lo elegí porque era el seminario de geometría, pero este problema lo que tiene de malo es que tenemos esta cosa de que φ0 no tiene una evolución definida. Esto en física se suele llamar que el sistema tiene una libertad de gauge. Y lo que suele pasar en física es que no importa el valor que tenga esta variable o este campo, las mediciones físicas siempre van a terminar siendo independientes del valor de esto. Entonces, esto en principio no describe física así solo, sino que las cantidades físicas serían probablemente combinaciones de esto que sean independientes de φ0. Entonces, vuelvo a esto. Entonces, yo quiero resolver solo esto dando un dato inicial que satisface esto que llamé vínculos y quiero saber si esos vínculos satisfacen, si la solución que yo obtengo de resolver las ecuaciones de evolución satisfacen los vínculos. Entonces, ¿cómo chequeo eso? Bueno, agarro y le pongo nombres a las cosas. Primero voy a decir que tengo 3 ecuaciones de evolución, que las voy a llamar E1, E2 y E3, y voy a decir que tengo 3 vínculos, que son los que los llamo EPSI1, EPSI2 y EPSI3. Ahora, EPSI1, EPSI2 y EPSI3, y E1, E2 y E3, satisfacen una identidad. ¿Qué es esta identidad? ¿Qué propiedad tiene esta identidad que es válida para cualquier valor de mi uniforme? No importa si es una uniforme cerrada o no, esto es una identidad que vale para cualquier fin. Entonces, esta identidad lo que me permite reescribir es esta expresión, y lo que yo veo es que cuando yo resuelva las ecuaciones de evolución, E1, E2 y E3 van a ser 0, o sea que este término no va a estar. Y lo que me va a quedar son básicamente derivadas respecto a mi coordenada tiempo de mis vínculos. Entonces, como yo sé que inicialmente mis vínculos eran nulos, la única solución que voy a tener asociada a esta va a ser que mis vínculos son nulos a lo largo del tiempo. Entonces, logré lo que quería, que los vínculos se conserven en la evolución que yo elegí. Ahora, la clave para poder hacer esto y para poder decir de que los vínculos se preservan y que puedo utilizar este mecanismo de evolución libre es que tenía esta identidad. Y esta identidad, en este esquema, viene de tomar otra derivada exterior, y como sabemos, las dos derivadas exteriores son iguales a 0, entonces esta identidad es exactamente eso. Entonces, de acá aprendo que en general, para que esta propiedad pase, que los vínculos se preserven o se conserven en la evolución, lo que voy a necesitar es alguna especie de identidad. Y vamos a tratar de copiar esta idea en un esquema un poco más general. Antes de eso, lo que voy a hacer, o sea, lo que puede pasar también es de que yo acá hice una elección de ecuaciones de evolución, ¿no? Porque yo dije, estas son mis ecuaciones de evolución, lo decreté.
Pero ahora yo podría elegir otras ecuaciones de evolución, porque, no sé, se me ocurrió que este era un mejor conjunto de ecuaciones de evolución. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo utilizo la identidad anterior y me pregunto cómo evolucionan mis vínculos, ahora resulta que veo que mis vínculos tienen una ecuación de evolución de este formato, de este modo. Y acá ya no es tan fácil decir si esta ecuación de evolución para mis vínculos tiene solución única, por ejemplo. Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar un método que me permita decir que esta clase de sistemas van a tener solución única. Ya voy a llegar a eso. Hago un ejemplo más antes de esa parte. Por ejemplo, en la electrodinámica, en las ecuaciones de Maxwell, otra vez consideramos un espacio-tiempo, la dimensión es 3 más 1, o sea, es 4. Se suele poner 3 más 1 para decir que son 3 espaciales y una temporal, o sea, que tengo una dirección que está, una coordenada que está diferenciada de las otras. Y eso se ve reflejado claramente en la métrica, digamos, o la métrica me indica de que va a haber coordenadas privilegiadas con respecto a otras. Y bueno, ¿qué es la electrodinámica de Maxwell? Es básicamente considerar una dos-forma y pedir que la dos-forma sea cerrada y que su dual de Hodge sea cerrado. Entonces, son las ecuaciones de Maxwell. Lo que uno hace es dice, bueno, como esto es una dos-forma y estoy en 4 dimensiones, esto tiene 6 grados de libertad, entonces los escribo a los grados de libertad, sí, es antisimétrica esta matriz. Y E1, E2 y E3 son los campos eléctricos y B1, B2 y B3 son los campos magnéticos. Reemplazo lo que vale acá y acá, y lo que concluyo básicamente son, otra vez, ecuaciones de evolución y ecuaciones de vínculo. ¿Qué es lo que va a pasar? Análogamente al caso de la unoforma, voy a tener identidades, otra vez, la derivada exterior al cuadrado de estas dos expresiones va a ser igual a 0, y eso automáticamente me va a decir que estos vínculos tienen solución única. Entonces, puedo aplicar el método de evolución libre. En las ecuaciones de Maxwell, acá no voy a entrar mucho en detalle, esto es una de las formulaciones de las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein tienen muchas formas de escribirlas y de escribir ecuaciones diferenciales, que en el fondo son todas las mismas, pero se escriben diferente y lucen diferente y de algún modo capturan diferentes propiedades. Pero básicamente las ecuaciones de Maxwell tienen ecuaciones de evolución en este formato para una 3 métrica y para la curvatura extrínseca, ecuaciones de evolución para esas variables, y tienen vínculos. Y lo que se puede ver es que si uno tiene la segunda, o sea, uno sabe que tenemos la segunda identidad de Bianchi, con esta identidad podemos producir otra identidad que está asociada a esta expresión, y con esta expresión podemos encontrar las ecuaciones de evolución para estos vínculos, y lo que uno ve es que las ecuaciones de evolución para los vínculos tienen esta forma, que lo único importante que quería resaltar de esta parte es que son de primer orden en derivadas, como las que veníamos viendo hasta ahora, ¿no? Y se puede probar de que esto tiene solución única y que los vínculos se preservan en la evolución, en esta evolución. Entonces uno concluye que acá también uno puede utilizar el mecanismo este de evolución libre. Entonces ahora, uno en principio, aunque acá yo lo estoy diciendo, no lo estoy probando, ¿no? Yo cómo sé de que esta es la única solución que este sistema tiene. Bueno, entonces empecemos a estudiar ahora sistemas de evolución y empecemos a pedirle condiciones a los sistemas de evolución. Entonces vamos a decir que un sistema es bien puesto, primero, vamos a considerar estas ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a pedir que este K0 sea invertible. O sea, eso significa que son solo ecuaciones de evolución. Pues yo puedo multiplicar por la inversa de K0 y obtengo evolución para cada una de mis variables phi. Y que tiene un dato inicial, ¿no? Bueno, y además estas matrices son cuadradas. Entonces, vamos a decir que este problema es bien puesto si, si dado un dato inicial, o sea, el que está acá, existe una solución asociada a ese dato, esa solución es única y además es continua en el dato inicial. Entonces ahora voy a clarificar qué significa que sea continua en el dato inicial. Lo primero se entiende,
Lo segundo es que sea continua. ¿Cómo caracterizo eso? Entonces, básicamente lo que voy a pedir es que la norma L2 de mis soluciones, en un tiempo tanto, esté acotada por una exponencial que tiene estas dos constantes y el dato inicial. Y que esto valga cualquiera sea el dato inicial. O sea que existan estas dos constantes, C y K, tal que esta expresión sea válida, cualquiera sea el dato inicial. Y ahora, ¿por qué esta condición es relevante en física? Porque el crecimiento, ¿qué pasa? El crecimiento de las soluciones, si esto vale, no depende de las frecuencias iniciales, ya que tengo una cota exponencial que es independiente de estas frecuencias. ¿Sí? O sea, no importa la frecuencia que yo active inicialmente, no va a pasar de que en tiempo finito esa frecuencia va a crecer muy, muy rápido. ¿Qué otra propiedad tiene? Esta propiedad me garantiza la predictibilidad de la teoría. En física, como uno sabe, cuando uno va a medir, uno tiene errores. Entonces los errores son como tener datos iniciales, como vamos a asumir dos datos iniciales que son relativamente cercanos. Entonces una pregunta que uno se puede hacer es, cuando yo evolucione mi sistema con esta ecuación de evolución, ¿esos datos se van a alejar mucho en tiempo finito? Y que una teoría sea bien puesta dice que eso no va a pasar. Entonces eso me habla de la predictibilidad de mi teoría y me dice que esa es una buena teoría. Si cumple esta propiedad, la puedes considerar como una teoría física que va a tener sentido. Y por último, otra propiedad también muy importante es que en general uno cuando tiene ecuaciones en derivadas parciales, uno no encuentra soluciones exactas. Lo que suele pasar es que uno las simula numéricamente. Ahora, para que poder simularlas numéricamente, uno necesita esta condición. ¿Por qué? Porque a medida, para simular numéricamente, ¿qué es lo que uno hace? Uno pone una grilla y entonces considera los valores de mis campos sobre esa grilla. Ahora, cuando yo voy reduciendo la grilla, eh, mientras más finita sea la grilla, más grande es la frecuencia que esa simulación va a poder admitir. Entonces, si yo quiero que un método numérico converja, o sea, que significa que es la idea de que cuando esa grilla se va al continuo, eso va a significar que cuando yo haga más chiquita la grilla, voy a tener frecuencias más grandes, entonces no puede pasar que las frecuencias otra vez eh, crezcan infinitamente, por lo menos en tiempo finito. Entonces, otra vez, que sea bien puesto, me habla sobre la convergencia de mis métodos numéricos. Entonces, por todas estas propiedades, que una teoría sea bien puesta es algo que es muy importante. Bueno, como esto ya lo dije, las teorías bien puestas no permiten esto. O sea, la idea como más general es, si yo tengo una solución y yo le hago una perturbación chiquita en amplitud, pero grande en frecuencia, no puede pasar que esa frecuencia crezca infinitamente en tiempo finito. Entonces, ahora, o sea, que una teoría sea bien puesta, como las teorías bien puestas incluyen ecuaciones en derivadas parciales de segundo orden también. Como acá yo solamente estoy trabajando con ecuaciones de primer orden, que sea bien puesto es sinónimo de que sea fuertemente hiperbólico o es sinónimo de hiperbolicidad fuerte. Entonces acá voy a ir al caso más simple que tenemos, que tenemos un teoremita, como que nos dice que si estas matrices que están acá, que son matrices cuadradas, son constantes y el K0 es invertible, este sistemita se va a decir fuertemente hiperbólico si el pencil, fíjense, el pencil es algo que solamente toma el K0 y toma el KI. El B no le importa. Si este pencil satisface bueno, explico esta parte. El K0 va asociado a la derivada de t. Entonces, la derivada de t va a pasar a ser un menos lambda.
Y las derivadas espaciales, que son en 1, 2 y 3, ahora se van a cambiar por un covector que va a ser K1, K2, K3, que va a tener componentes K1, K2, K3. Entonces ahora, este pencil, lo que tiene que tener para ser fuertemente hiperbólico es que tiene que poder escribirse en este formato, como producto de estas tres matrices, donde U y P son matrices invertibles que no dependen de lambda, y esto que está acá adentro es, bueno, esto es una identidad, tengo el lambda, y este sigma es real y diagonal. Y además tiene que pasar esta condición, que es una condición en Q y P, que tienen que estar acotados cuando K está en la esfera, o cuando tiene norma 1. Y tiene que ser para todo K. Entonces, decir que este sistema es fuertemente hiperbólico es equivalente a agarrar este casero, invertirlo, multiplicarlo a esta expresión, a KI chiquita, y decir que esta matriz es uniformemente diagonalizable con autovalores reales para todo K con la norma de K igual a 1. Ahora, eso es lo mismo que decir que, fíjense que esta expresión que aparece acá no es más que la decomposición de Jordan de esta matriz, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que esta decomposición de Jordan tiene que ser diagonal, o sea, no tienen que aparecer los unos de los bloquecitos de Jordan. Entonces, lo que vamos a decir directamente mirando desde este pencil, vamos a decir que el sistema es fuertemente hiperbólico si el pencil es uniformemente diagonalizable con autovalores reales. Y eso va a significar todo esto que dije. Entonces, ahora, ¿por qué? Ahora, entonces lo que vamos a hacer, ya sabemos de que esto es lo que esperamos que las teorías físicas tengan. Entonces, ahora volvamos al sistema en que ahora tenemos una teoría que tiene, además de ecuaciones de evolución, tiene vínculos. Y para eso voy a utilizar un poco la notación de Guerrero, que dice que básicamente para sistemas de primer orden, yo puedo tener el K, que va a tener tres patas. Arranco explicando las patas del K. Estas tres patas tienen la pata A mayúscula, que es el índice que numera la cantidad de ecuaciones. En el caso de la unoforma teníamos 6 ecuaciones, o sea que esa va numerando el número de ecuaciones. El índice minúsculo numera los índices de espacio-tiempo. Tiene, en este caso, como estamos en dimensión 4, van a ser 0, 1, 2 y 3. Y el índice alfa numera la cantidad de campos. En el caso de las unoformas eran 4. ¿No? Entonces alfa iría entre 1, 2, 3 y 4. O habíamos dicho 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, perdón. Entonces, ahora, esto es una ecuación que es de primer orden en derivadas. La única derivada que aparece es la que está acá. Y este K puede depender de las coordenadas y de los campos. Y puede tener una fuente, que la fuente también puede depender de las coordenadas o de los campos. Y acá vamos a considerar que el número de ecuaciones, o sea, o la dimensión del índice A, es mayor que la dimensión del índice alfa, o sea, es mayor que el número de campos. Esto lo que nos va a decir es que este sistema incluye vínculos, además de ecuaciones de evolución, va a incluir vínculos. Entonces, a los fines prácticos y lo que uno se tiene que acordar de este sistemita y que va a ser básicamente con lo que más vamos a trabajar, es que el K cuando lo contraigo con un covector L, lo que me da es una matriz rectangular que tiene dimensión A por alfa. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero hacer es introducir la misma población que hablé al comienzo, pero ahora un poquito más técnica. ¿Qué es lo que voy a decir? Voy a dar una función en el espacio-tiempo, que va a ser la función T, que va a los reales, y sus superficies de nivel me van a definir las hipersuperficies sigma t. Entonces, mi función t va a ser la primera de mis coordenadas, y las otras coordenadas x1, x2, otra vez igual que antes, van a ser coordenadas que voy a poner sobre las hipersuperficies. Entonces, acá en el grafiquito tengo la coordenada t que se mueve y que me va diciendo quiénes son las hipersuperficies, y las coordenadas x1, x2, x3, que son el enrejado que se ve en cada una de esas superficies. Ahora,
por cómo estoy definiendo esto, la derivada de mi función t me da este covector que en principio es normal, o sea, si uno tiene una métrica, puede construirse un vector tangente que va a ser normal a esta hipersuperficie. Ahora, además de eso, lo que tengo es, tengo mi vector tangente, el asociado a la coordenada t, y entonces yo sé que en la contracción de este vector tangente con el t con el n es igual a 1. Y esto lo que me permite hacer es agarrar y definir un proyector. ¿Cómo voy a definir el proyector? Con una delta menos el t con el n. ¿Por qué este proyector? ¿Qué propiedad va a tener? Una propiedad bastante feliz, que es que cuando contraigo este proyector con el t, me da 0, y cuando lo contraigo con n, también me da 0. Entonces, eso me va a permitir agarrar y escribir esta derivada covariante. La puedo, utilizando esta delta que está acá, puedo reescribirla en este formato, y eso en esencia me dice que tengo una parte que viene asociada a la derivada temporal, y una parte que la derivada temporal sale de las hipersuperficies, y una parte asociada a las derivadas espaciales, que son derivadas dentro de las hipersuperficies. Entonces, con esa expresión, lo que yo puedo hacer es agarrar y reemplazar en mi ecuación, en mis ecuaciones del sistema. Entonces, si hago eso en esa ecuación, lo que obtengo es una expresión de este tipo, donde este n queda contraído con el k. Fíjense que la pata A y la pata A están contraídas. Y acá arranco haciendo una asunción. Voy a asumir que el k con el n tiene rango máximo. ¿Por qué voy a asumir eso? Porque no quiero que estos sistemas tengan libertades de gauge. Básicamente, si tiene rango máximo, lo que yo puedo hacer es agarrar una reducción, que va a ser esta otra matriz, si quieren lo podemos pensar, que va a contraer con el K con el N, y lo que me va a dar es una identidad. ¿Y para qué quiero hacer eso? Porque si yo agarro mi sistema de ecuaciones y lo contraigo con el H, lo que termina haciendo es despejando las derivadas temporales de mis campos, bueno, con respecto a las derivadas espaciales. Entonces, estos son ecuaciones de evolución para todas mis variables. Voy a tener alfa ecuaciones, o la dimensión del, o sea, tantos campos como ecuaciones de evolución. Entonces, ahora, una pregunta, y esta pregunta se ha dado como muchos trabajos, es, ¿cómo hago yo? Porque fíjense que acá yo estoy introduciendo esta reducción H. La reducción H es lo que al comienzo, en los ejemplos simples que dimos, era lo que decíamos, bueno, elijo estas ecuaciones de evolución o elijo estas otras. Entonces ahora, yo quiero saber si un sistema de este formato tiene alguna reducción tal que sea fuertemente hiperbólica. Entonces, quiero eso porque es un requerimiento físico, como dijimos. Entonces, la pregunta que me hago, ¿cómo elegimos H para que las ecuaciones de evolución sean fuertemente hiperbólicas? O lo que es lo mismo, ¿cómo elijo un H tal que cuando lo contraigo con este pencil, lo que obtengo es que esto ahora son matrices cuadradas, o es un pencil cuadrado, y quiero que esto sea uniformemente diagonalizable y que tenga autovalores reales? Y que, bueno, esto pase para todo K con módulo de K igual a 1. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que este pencil, yo agarre un H1 que, que, que satisfaga que esto es la identidad, y, y que me dé que cumpla la condición de que es fuertemente hiperbólico, y que agarro un H2 y que no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en cada teoría física? Lo que la gente hacía es agarraba una teoría física y se ponía a probar. Y probaba con varios H, de alguna forma medio ingeniosa para no tener que trabajar tanto, y entonces decía, bueno, este sistema sí es fuertemente hiperbólico. Este no logré encontrar un H que tenga esta propiedad, entonces en principio no estoy seguro si es o no es. Probablemente no lo sé. La gente hizo esto en muchas teorías y por mucho tiempo, entonces
bueno, nada, hay como muchos ejemplos de esto, en diferentes teorías en relatividad general, en electrodinámica de Maxwell, en electrodinámica de Free, en electrodinámica no lineal, en fluidos disipativos, y bueno, más en electrodinámica y muchas otras teorías más. Entonces ahora, este fue el tema en el cual yo trabajé en mi tesis de doctorado, y básicamente lo que hicimos es dar un método para decir qué propiedades tiene que tener este pencil para que este H exista y satisfaga que este sistemita es uniformemente diagonalizable, y además para encontrar los H que tienen esa propiedad. ¿Cuál es el único problema de nuestro resultado? Que es un resultado pseudo diferencial. ¿Y eso qué significa? Que dejamos que el H dependa de este K. Que en principio esto solo valdría para sistemas de coeficientes constantes, que son medio los que arrancamos a ver. No valdría para el caso cuasilineal, que es el que uno le gustaría eh, encontrar la respuesta, ¿no? Pero una de las cosas buenas es que el método que encontramos, que incluye el estudio de esto de la descomposición de Kronecker de matrix pencil, lo que da es todos los H posibles. O sea, obtenemos un conjunto de H's, de los cuales van a haber algunos que sí dependan de K, que funcionan, y van a haber algunos dentro de esos que no dependan de K y que también funcionan. Entonces, en principio, ahora lo que uno puede hacer es agarrar cada teoría, chequear que las condiciones se satisfagan en el pencil, aplicar nuestro método, encontrar todos los K que se puedan, y de ahí tratar de despejar o elegir los K los H, perdón, que no dependan de K. Ahora, bueno, entonces ese problema medio que un poco ya está resuelto, ¿no? Entonces ahora volvamos al problema de los vínculos. Ahora, ¿qué pasa con los vínculos? ¿Cómo defino vínculos, ¿no? En este formato que tengo. La forma en la cual Gerov hace esta definición es de decir, bueno, introducimos estos campos de Gerov. ¿Qué son estos campos de Gerov? Son campos, básicamente, que cuando traigo, este C que tiene esta pata mayúscula A y la pata minúscula A y la pata gamma esta, cuando hago esta contracción, y simetrizo en el índice A minúscula y B minúscula, lo que obtengo es una expresión de este tipo. Básicamente lo que me está diciendo es que la parte simétrica de esta contracción se tiene que anular. O sea que esta expresión, este término que está acá, es antisimétrico. Ahora, con esta definición, esto define un espacio vectorial. El índice gamma, por cómo lo definimos nosotros, es un índice que lo que va a hacer es elegir una base, o sea, vamos a elegir una base y el índice gamma va a numerar a la base. Entonces, entra la segunda asunción. Voy a asumir de que el número de ecuaciones de evolución que tengo más el número de campos de Gerov es igual al número total de ecuaciones. Este número de campos de Gerov que tengo, que tienen esta definición, o sea, perdón, y que la base que obtengo asociada a este espacio vectorial, lo que me va a terminar dando son la cantidad de vínculos. Entonces ahora veamos cómo estos C me definen los vínculos. Entonces, para definir los vínculos, fíjense que esto va a ser un concepto geométrico en este sentido. Voy a agarrar el C, lo voy a contraer con el N, y al hacer esta contracción, lo voy a llamar C0, solamente para cosas, y voy a pedir que esto tenga rango máximo. Ya va a quedar clara esta explicación en un segundo. Y después lo que voy a hacer es esta expresión la voy a contraer con mis ecuaciones originales, con los EA. Cuando yo hago eso, lo que termina pasando es que me termina apareciendo un término de este tipo, con la derivada temporal acá, y acá las derivadas espaciales. Ahora, como por definición el C con el K la parte simétrica se anula, y acá tengo N y N, esto es simétrico, entonces este término se va. Entonces, todo lo que tiene derivadas temporales se fue. Solamente me queda una expresión que tiene derivadas espaciales. O sea, esto es un vínculo porque solamente tiene información de cosas que pasan en la hipersuperficie.
Ahora, ¿por qué esta condición tiene sentido? Y bueno, tiene sentido porque si no la pidiera, lo que podría pasar es que acá tendría cosas linealmente dependientes y entonces tendría vínculos que serían linealmente dependientes. Y no quiero eso. Quiero elegir vínculos que sean linealmente independientes. Entonces, bueno, de este modo, estos campos de Grok me terminan definiendo los vínculos. Y esto es una cantidad geométrica, es una definición geométrica en el sentido que en NA aparece la información de la foliación que yo estoy eligiendo. Entonces, si yo elijo otra foliación, este mismo proceso va a seguir funcionando cambiando el N. Y entonces siempre voy a tener vínculos asociados dependiendo de la foliación que yo elija. Ahora, entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Hasta ahora vimos que tenemos un H, no lo dije antes, pero este lo llamamos reducción, y tenemos un C0, que lo que me termina haciendo es agarrando mis ecuaciones y transformándolas en ecuaciones de evolución, que me dicen cómo evolucionan mis variables en el tiempo, y en vínculos. Y ahora la pregunta que queríamos responder es, ¿cómo evolucionan estos vínculos cuando las ecuaciones de evolución se satisfacen? Entonces, esta es una matriz que va a ser una matriz invertible y cuya inversa va a tener este formato. Lo único relevante de acá es ver que acá aparece este otro h que es diferente de este h por cómo son las patas. Y bueno, estas son las condiciones para que sean invertibles, nada relevante ahí. Pero lo que termina pasando es que voy a pedir una cuarta condición y esta cuarta condición es básicamente que la divergencia de contraer mi C con mis ecuaciones tiene que ser proporcional a mis ecuaciones. ¿Por qué eso es así? ¿Cuál es la idea que hay de fondo en esto? Es que si yo, miremos solo el lado izquierdo, si yo reemplazo lo que es vale E, lo que termina pasando es que E tiene esta forma, ¿no? Entonces, cuando contraigo con el C y tomo las derivadas y distribuyo las derivadas, después puedo tomar la parte simétrica en D y en A y la parte antisimétrica. La parte simétrica, por definición, se anula, por definición de los C. Y la parte antisimétrica, lo que me termina dando es una antisimetría en las derivadas. Entonces, esta antisimetría en las derivadas es proporcional a la curvatura. Lo que termina obteniendo es que el lado izquierdo es una cantidad que no tiene derivada segunda de mis campos, solo tiene derivadas primeras de mis campos. Entonces, tiene sentido pensar que esas derivadas primeras, o sea, van a haber productos de derivadas primeras, porque, por ejemplo, va a estar este término y acá puede salir una derivada de mi campo. Entonces, tiene sentido pensar que se va a poder escribir como mis ecuaciones, que eran en derivadas primeras, por algún otro factor que también tenga derivadas primeras. Ahora, fíjense que esto está copiando un poco la idea de la derivada exterior, ¿no? Porque de algún modo estoy matando la parte simétrica y solo me estoy quedando con la antisimétrica, que es la idea que hay de fondo en todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que ahora este término que está acá no fuera proporcional a las ecuaciones de evolución, entonces lo que estaría pasando es que esto me está agregando un nuevo vínculo al sistema. Entonces yo debería agarrar este vínculo, meterlo a mi sistema y volver a correr todo el programa. Y así hasta que el sistema se quede cerrado. En particular, no vamos a asumir de que eso pasa, vamos a asumir de que esta condición se satisface. Y entonces, volviendo al caso de las unoformas, lo que esto termina representando es lo mismo que ya dije recién. Mis ecuaciones era la diferencial del F igual a 0. Y ahora, multiplicar por los vínculos por los campos de Guerrero y con la derivada covariante no era más que tomar la derivada exterior de esa expresión, que esto me da una identidad trivial para cualquier valor de phi. Entonces, lo que concluye de acá es que en este caso que vimos al comienzo, el L es básicamente 0. Entonces, esto lo que hace, considerando todas las condiciones que puse hasta ahora, lo que me permite es escribir cuáles son las ecuaciones de evolución para mi sistema. En particular, directamente de esta identidad, reescribiéndola
un poco diferente, lo que obtengo es exactamente esta expresión. Y esta expresión lo que tiene es la derivada temporal de mis vínculos. Bueno, acá hay derivadas espaciales. Eso va a ser proporcional a mis vínculos y a mis ecuaciones de evolución. Ahora, como ya sabemos, las ecuaciones, esa es una identidad off-shell, que va a ser válida cualquiera sean los valores de mis variables originales del sistema, de mi phi. Ahora, en el caso on-shell, cuando se satisfagan las ecuaciones de evolución, que es la que yo puedo resolver numéricamente, digamos, lo que va a pasar es que mis ecuaciones de vínculo van a tener ahora esta expresión. Si los S van a cero, obtengo esta expresión. Entonces, estas son las ecuaciones de evolución de mi vínculo. Entonces, lo que voy a pedir es un sistema de evolución. Lo que voy a pedir es que ese sistema sea fuertemente hiperbólico, igual que antes, porque eso me va a dar solución única. Entonces, como vimos antes, para mirar la hiperbolicidad fuerte, lo único que es importante son los términos que tienen derivadas, o que acompañan a las derivadas. Entonces, lo que hago es, me construyo este pencil asociada a esta evolución, y entonces la pregunta que ahora me estoy haciendo es, ¿cómo elijo unas ecuaciones de evolución tal que el pencil asociadas a mis, bueno, ¿cómo elijo una reducción tal que el pencil asociada a mis ecuaciones de evolución y el pencil asociada a mis ecuaciones de evolución de los vínculos sean uniformemente diagonalizables con autovalores reales para todo caso, con norma 1? Entonces, la respuesta a esa pregunta viene dada en términos de la descomposición de Kronecker. Y ahí digo que. Entonces, la descomposición de Kronecker es una especie de generalización de la descomposición de Jordan, pero esta vale cuando estas matrices son rectangulares. ¿Qué es lo que es la descomposición de Kronecker? Básicamente, poder escribir este pencil como producto de tres matrices, donde la matriz I y la matriz W son invertibles y no dependen de lambda, eso es súper importante, y la matriz del medio es una matriz por bloques que tiene ciertos bloques particulares. En particular va a tener bloques de Jordan, que van a ser bloques cuadrados, que en esta notación tienen esta forma, y van a tener estos bloquecitos L1 transpuesta hasta LP transpuesta, que tienen este formato. Ahora, estos bloquecitos, fíjense que tienen una fila más que columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo agarro el pencil asociado a las ecuaciones de Maxwell y estudio la estructura de Kronecker de ese pencil, lo que puedo ver es que la estructura de Kronecker asociada a las ecuaciones de Maxwell tiene este formato. Tiene una parte, bloques de Jordan, que son de dimensión 1, que me aparecen básicamente solo los autovalores, y además me aparecen bloquecitos L1 transpuestos. Son los más simples. Ah, no lo dije, creo que no lo dije, pero acá también podría tener filas nulas. Pero bueno, justo en este ejemplo no aparecen eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace una interpretación física del sistema, uno lo que puede ver es que estos autovalores que aparecen acá son las velocidades de propagación físicas de mi sistema. O sea, en las ecuaciones de Maxwell, las soluciones van a venir descritas en términos de ecuaciones de onda, y esas ecuaciones de onda van a tener estas velocidades. Menos k y más k, más módulo k. Y además lo que puedo ver, o sea, este sería el bloquecito asociada a la parte física. Lo que puedo ver es que voy a tener bloquecitos asociados a los vínculos. Estos bloquecitos, uno lo puede pensar es que los lambdas son como derivadas respecto al tiempo. Entonces tengo 6 ecuaciones de evolución y los unos son los vínculos. Entonces tengo 2 vínculos, que era exactamente lo que tenía en las ecuaciones de Maxwell. 6 ecuaciones de evolución y 2 de vínculos. Entonces, esta descomposición de Kronecker lo que me está indicando es básicamente la parte física y la parte de vínculos, pero además no solamente me dice que esto es de vínculos, sino que me dice cómo se están conectando los vínculos con mis ecuaciones de evolución. O sea, que me aparezcan bloquecitos L1T me da a pensar
de que va a existir campos de Guerrero que van a tener las propiedades que mencionamos anteriormente y que voy a tener una identidad asociada a eso. Entonces, ahora, ¿cómo elijo las ecuaciones de evolución? Bueno, por ejemplo, los puedo elegir así. Fíjense que si elijo este formato, lo que hace es, contraigo este H con esta expresión, lo que termina pasando es que me queda una matriz diagonal que tiene estos autovalores, ¿no? En la diagonal. Ah, me comí los lambdas, no puse los lambdas, ¿verdad? Pero en esencia, al ser diagonal, satisface lo que queríamos que satisfaga, que es uniformemente, bueno, la uniformidad viene por esta parte, pero se puede probar que sí en este caso, y lo que vemos es que es diagonalizable con autovalores reales. Y lo que es interesante es que estos autovalores o de términos, el pi1 y el pi2 que yo puse en el H, este es básicamente el que me dice quiénes son mis ecuaciones de evolución de mi sistema, agrega velocidades a mis sistemas. Y esas velocidades que agrega son exactamente las velocidades con las que propagan los vínculos. Porque son autovalores de mi sistema de vínculos. Acá otra vez me olvidé el lambda. Entonces, esto tiene una interpretación en términos de física bastante interesante. Y bueno, nada, y lo que nos lleva, o sea, haciendo ejemplos, logramos concluir, bueno, esto es lo que acabo de decir, logramos concluir esto, que con las condiciones de 1 a 4, que las que pusimos, la descomposición de Kronecker del pencil tiene esta forma. Básicamente va a tener siempre bloquecitos L1 transpuesta y va a tener filas nulas, que en el caso de Maxwell no las tenía, y además va a tener un bloque de Jordan. Y la condición para que existan ecuaciones de evolución fuertemente hiperbólicas y para que los vínculos tengan una evolución fuertemente hiperbólica asociada a esa evolución, es que este bloquecito de Jordan sean bloquecitos de dimensión 1, exactamente como pasaba en Maxwell. Si eso pasa, bueno, además hay alguna otra condición de uniformidad, pero la parte importante es esta, es que uno puede asegurar de que ese sistema físico va a tener, va a tener las propiedades físicas que uno quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué era esto tan interesante o importante para la física? Porque uno sabe en física que no conocemos la teoría final de, por ejemplo, la gravitación. Porque, por ejemplo, no sabemos combinarlo con la cuántica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos constantemente? Es proponemos teorías. Ahora, una teoría que uno proponga tiene que pasar por todos estos chequeos, porque si no ya sabemos que no tiene predictibilidad física. Entonces, lo que termina dando este resultado es un método para chequear cosas básicas en la teoría que le permitan a uno decir, ah, bueno, sí, tiene sentido que sigamos estudiando esta teoría, y si no, porque satisface las propiedades que queremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que tengo tiempo, hago un comentario más. La descomposición de Kronecker que conté era cuando esta expresión o esta matriz tenía rango máximo. Si no tiene rango máximo, aparecen otros bloquecitos más. ¿Qué tienen este formato? Básicamente el LM, que es el transpuesto del transpuesto, y este bloquecito N, y pueden aparecer columnas nulas. ¿Por qué introduje esta parte? Porque lo que podemos ver es que en el pencil asociado al símbolo principal del problema de las monoformas, que es básicamente este, lo que vemos es que la estructura de ese pencil es básicamente 2L1 y un L1 y una fila nula. Ahora, una de las cosas que uno puede ver de esta estructura, del problema de las monoformas, es que no hay física acá, ¿no? Fíjense que no hay ningún autovalor físico de antemano. Y lo cual tiene sentido porque las monoformas por sí solas no describen física. Les tengo que poner más cosas, acoplarlas con más variables o hacer algo más. Y entonces,
Lo que es, otra vez, lo que acá aprendemos es que estos bloquecitos, otra vez nos hablan de la idea de que va a existir una diferencial o que va a existir una identidad que nos va a conectar las ecuaciones de evolución con las de vínculo y además, o la existencia de campos de Guerrero, ¿no? Y además aparece en este bloquecito L1, que es este que está acá el rojo, que lo que me está diciendo es que va a existir alguna libertad de gauge, que eso no pasaba porque antes, porque la sacamos a esa libertad, pedimos una de las condiciones en que no puede aparecer, pero en este ejemplo, que no satisface esa condición, esa libertad aparece. ¿Sí? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, se activó el micrófono, por eso pensé que alguien iba a preguntar. Es que justo. Pero ya volvió. Entonces, básicamente, las conclusiones de este trabajo es que, bueno, continuamos con el formalismo de Guerrero y logramos dar expresiones explícitas para la evolución de los vínculos. Obtuvimos condiciones simples que nos aseguran cuánto las ecuaciones de evolución y las ecuaciones de evolución de los vínculos son fuertemente hiperbólicas y que esto nos asegure que los vínculos se preserven en la evolución en este método de evolución libre. Y además dimos un esquema para encontrar las H que nos permiten encontrar estas ecuaciones. Trabajo futuro, que es lo que nos quedaría por hacer, es algunos sistemas pueden no admitir campos de Guerrero. Entonces habría que generalizar su definición y entender cómo resultan los sistemas o las ecuaciones de evolución de los vínculos. ¿Y qué más se puede hacer? Después, la mayoría de los sistemas físicos incluyen libertades de gauge. Entonces, una cosa que sería que es interesante y que en la que estoy trabajando ahora es tratar de entender cuáles son los bloques que están asociados a esas libertades de gauge y cómo son las estructuras asociadas a esa y por qué son esos bloques. Y por último, y esta es una aplicación que pensábamos hacer con Carlos, es aplicar estas herramientas a ecuaciones de tensores de Killing y de Killing-Llano acoplados a las ecuaciones de Einstein. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Nos escuchás, Fer? Sí, sí. No quiero tocar, pero se va a salir. No sé si hay alguien conectado también que quiere preguntar. Yo te consulto, esto que hiciste con los pencils, tenemos un eco acá. Lo haces en variedad de dimensión 4, pero ¿me escuchás, Fer? Sí, sí, te escucho. Sí, ¿hola? ¿Hola? Bueno. Hola. Sí, ¿me escuchás por la compu, no? ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Lo perdimos. ¿Hola? Estoy hablando. Uh-huh. No te escuchamos. Hola. Pero pará, un segundito. ¿Ahora nos escuchás? Yo sí los escucho. ¿Ustedes me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, lo escucho. ¿Ahora nos escuchás? Sí, yo los escucho. Ahí estamos con la computadora. O sea, ¿tiene sentido esto en dimensiones más grandes? ¿Lo trataste de generalizar? Sí, lo de la dimensión es solo, o sea, puse dimensión 3 para que sea más fácil de contarlo, pero no Pero juega se ningún puede hacer en rol. general. Claro, sí. Ok. Sí. Y lo interesante, o sea, como lo más interesante de esta parte de tensores de Killing y de Killing-Llano es que agregan otra clase de bloquecitos, o sea que tienen otras estructuras que en general no aparecen en física. ¿Pero cómo es? ¿Agarrás los tensores o tratás de describirlo a través de los pencils? O sea, es como en el mismo formato, o sea, agarras las ecuaciones que describen los tensores de Killing, los pasas a un sistema de pencil y estudias la estructura de esos pencils. Y eso te da información de
tus ecuaciones diferenciales, o sea, de las ecuaciones que describen los Killing. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Se escucha si pregunto de acá? Intentá. Pero, ¿Escuchás, Fer? Sí, sí. no, te quería preguntar si usabas la compu para hacer cuentas. Muchas de las cuentas que son matriciales, así que, por ejemplo, invertir esta matriz no lo hago nunca a mano, digamos. Para esta clase cosas sí. Pero sí, casi todo esto se puede hacer sin utilizar la computadora, ¿no? Ok. Bueno, O sea, si porque- hay más comentarios, te agradecemos, Fer, de vuelta.